Muy bien, gracias Gabriela. Allí volvemos en minutos, por supuesto, impresionante la actuación agustina de Fito Páez, de esta orquesta sinfónica. Bueno, realmente para el recuerdo queda lo que ha hecho Fito recién en el escenario. Pero estamos hablando de una edición muy especial de Visión 7 de la televisión pública, de este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, una serie de informes, Agustina, que vamos a estar compartiendo con todo el país a través de la pantalla de la TV. Claro, porque digamos también que por supuesto que estamos cumpliendo 203 años de la Revolución de Mayo. Se cumplen este año también 30 desde la llegada de la democracia, el retorno de la democracia a nuestro país. Y también estamos de festejo porque se cumplen 10 años de la llegada del presidente Néstor Kirchner al gobierno de la República Argentina. Esta fiesta que también desde el gobierno se ha dado en llamar la década ganada. Por eso en el marco de todas estas celebraciones es que vamos a poner algunos temas en debate. Exactamente, uno tiene que ver con la justicia y los derechos humanos. Por eso ya saludamos al doctor Alejandro Eslocar, presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal de la Nación. Alejandro, gracias por venir. No, gracias a ustedes, feliz día de la patria y del feliz pueblo día de también. La patria, Alejandro. Igualmente. Gracias por venir. Vamos a hacer una cosa, compartimos este informe sobre justicia y derechos humanos y lo analizamos, ¿te parece? Vamos a compartir el informe entonces, derechos humanos en estos 10 años en la República Argentina. Queremos a nuestras Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas y por sobre todas las cosas comprometidas con el futuro y no con el pasado. Yo creo que el gran acierto del kirchnerismo fue darse cuenta de que la crisis del 2001 tenía un factor determinante que era el económico, pero que además era mucho más compleja. Y eso se podía ver en la postal de la Plaza de Mayo cuando fue la represión del 19 y 20 de diciembre, la composición de los manifestantes, desde ahorristas hasta desocupados y las madres de Plaza de Mayo. Esa imagen de la policía montada cargando contra las madres de Plaza de Mayo yo creo que fue muy emblemática de ese momento. Y eso es lo que detecta el kirchnerismo. Es una crisis compleja, no solamente económica. El kirchnerismo lo que hace es abrirse al reclamo que está planteado en la sociedad y se da cuenta que esos reclamos, aparte del económico, son las deudas que la transición democrática ha dejado en el camino y no ha podido saldar en los 20 años que llevaba de democracia. Siempre, lo dije, siempre estuve contra el indulto, contra las leyes de obediencia debida y el punto final. Memoria, verdad y justicia fue el eje central detrás del cual se encolumnaron las acciones de gobierno para la revisión del pasado y 3 meses después de su asunción, el Senado declaró nulas las leyes de punto final y obediencia debida. Años después, la Corte dejaría sin efecto por inconstitucionales los indultos. Queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio. Pocos días después de comenzar su mandato, Kirchner relevó a 27 generales, 13 almirantes y 12 brigadieres, promoviendo el ascenso de las nuevas camadas militares. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. El jefe del Estado Mayor General del Ejército. El 24 de marzo de 2004, cuando se cumplían 28 años del golpe, protagonizó un hecho que quedará en la historia. En su carácter de comandante en jefe, ordenó descolgar los cuadros de los genocidas Jorge Videla y Reinaldo Viñone del Colegio Militar y ante oficiales y cadetes condenó la teoría de los 2 demonios, base de las leyes del perdón en los 80. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Además de ordenar el acceso a los archivos oficiales de los años de plomo, el presidente abrió las puertas de la Casa de Gobierno a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, resignificando la lucha incansable de las mujeres de pañuelos blancos y de la generación diezmada en los 70.
En paralelo a la reivindicación por la vigencia plena de los derechos humanos, creció la demanda por una justicia plural y más cercana a las necesidades de la gente. Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Poco después, y para evitar el juicio político, Nazareno y otros 2 integrantes de la denominada mayoría automática menemista renunciaron, y en su lugar el gobierno promovió a 3 juristas de prestigio internacional. Entre ellos, y por primera vez, ingresaron 2 mujeres al alto tribunal. Por decreto presidencial, los postulantes a la Corte deben pasar por una etapa previa de audiencias y exposición pública, y su número se reducirá a 5 cuando se produzcan 2 vacantes. Los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad a la pena de prisión perpetua. Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, militares y civiles continuaron siendo juzgados por violaciones a los derechos humanos, colocando a la Argentina a la vanguardia mundial, y en esta etapa el foco fue puesto en las responsabilidades empresarias en el genocidio de Estado. La etapa de apropiación. El 24 de agosto de 2010 se presentó el informe Papel Prensa La Verdad, que desnuda las complicidades de los medios con la dictadura y que fue remitido a la justicia para que se investigue la apropiación ilegal de la empresa de la familia Greiber a favor de los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Podría decirse que el 25 de mayo del 2003 lo que pasa es que se cierra el proceso de transición democrática en la Argentina. Así como el gobierno de Raúl Alfonsín, lo importante había sido entregar el gobierno, hacer el paso del mandato a otro gobierno democrático, elegido de forma democrática. En el caso del kirchnerismo, lo que había que demostrar, lo que tenía que demostrar esta democracia, era que era capaz de también generar transformaciones sociales. Más acá en el tiempo, y para impulsar una justicia legítima que se aparte de la agenda mediática y de los intereses concentrados, Cristina envió un paquete de leyes al Congreso sancionadas sin el apoyo de la oposición y con resistencia de los sectores corporativos, para democratizar un poder que en estos 10 años de cambios y conquistas de derechos no siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Es necesario que todos comprendamos el esfuerzo de poder no renunciar a lo que pensamos ni a lo que queremos o creemos que nos corresponda, pero sí a ejercerlo en el marco de la Constitución. Y para eso necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática. De la misma manera que hubo presidentes que se jugaron por vivir en una sociedad más justa, más equitativa. Bueno, y estamos con Alejandro Deslócar, presidente de la Cámara de Casación Penal, y pensaba recién, Alejandro, ¿cuántas veces previo a que los derechos humanos sean una política de Estado en nuestro país, esta plaza estuvo llena reclamando que sean juzgados los genocidas, y algo que finalmente cambió en la Argentina? Claro, porque ese fue el legado de la dictadura cívico-militar, la tortura, la muerte, la desaparición de decenas de miles de argentinos que había en verdad hackeado desde siempre la democracia y que se rompe definitivamente a partir del 25 de mayo del 2003. O sea, en ese momento definitivamente se impulsa una política a partir de la cual la memoria, la verdad y la justicia constituyen el presupuesto de un Estado democrático, porque con impunidad los crímenes más aberrantes, más graves que puede sufrir una sociedad, no vamos a poder llevar adelante una sociedad más justa. Alejandro, en algunos casos con un lento acompañamiento de la justicia. Bien, efectivamente la renovación de la Corte que se produce a partir de ese proceso y el dictado de algunos fallos señeros dio lugar a un desarrollo de todos los juicios que tenían que ver con el genocidio durante la dictadura cívico-militar en la Argentina.
dista en verdad hoy el resultado de lo que se esperaba en el momento de origen, porque en verdad el dictado de esos fallos no podía ser el final, sino apenas el principio de un proceso que tiene que concretarse y tiene que desarrollarse con mayor impulso. Y eso definitivamente creo que constituye una agenda indispensable de la justicia en la Argentina en los días que corren. Bien, pensemos en lo que está ocurriendo en este momento. Vos formás parte de este espacio que se llama Justicia Legítima y la posibilidad que hay en este momento en la Argentina de pensar una reforma judicial. ¿Por qué eso es indispensable? Porque lo que revela la realidad es que existe una suerte de alianza hegemónica entre los intereses de poderosos y algunos sectores de la justicia que responden precisamente a su vocación corporativa. Y eso dista mucho de lo que supone un poder de Estado al servicio de una democracia. Desde esa perspectiva hay que transformar la justicia para que sea definitivamente permeada por el poder democrático, donde se rinda cuenta no solo en materia de decisiones y fallos, sino también de las conductas de los propios magistrados. Y ese es el desafío que queda por delante. Creo yo definitivamente que junto con la renovación de la Corte, muchas de las transformaciones virtuosas no solo pueden partir de arriba hacia abajo, sino definitivamente desde la sociedad hacia arriba y desde la afuera hacia adentro. Y ese es el protagonismo que tiene que adquirir la ciudadanía en favor de renovar y mejorar la justicia toda, que creo es un desafío que tiene la democracia desde los últimos 30 años. Bueno, justamente el desafío es el de democratizar la justicia. Es una asignatura importante, es una asignatura pendiente que se debía la República Argentina, que básicamente se debía a la democracia. Efectivamente, porque la ciudadanía vive que en definitiva la justicia es un poder de Estado que funciona como centro de poder, pero un poder de servicio, en donde todo se resuelve en forma oscurantista, de espalda a la ciudadanía, y en verdad en donde en definitiva los intereses y los grupos más poderosos, aquellos que cuentan con editorialistas, con abogados de estudios jurídicos prestigiosos, pero también caros, o en definitiva con dinero, pueden ver reconocido o satisfecho el interés que reclaman, en tanto que las mayorías sociales que aspiran a una justicia que responda de verdad a la satisfacción de sus reclamos, esto es el reconocimiento de sus derechos. Me refiero concretamente a aquella señora que quiere adoptar un niño, aquel derecho de un inquilino, o aquel que lamentablemente tiene que demorar en prisión tanto tiempo frente a una máquina burocrática que desde siempre se revela en un argot, digamos, inaccesible para toda la gente, con tiempos interminables, tiene que reformarse, está emplazada a reformarse y de esa manera decididamente encontrar un puente y un ligamen con el pueblo, que es el único fundamento de la soberanía en una sociedad democrática. Alejandro, antes de despedirte te pregunto por, de alguna manera, un balance en materia de derechos humanos en estos últimos 10 años, lo que estamos en este momento celebrando y también poniendo en debate aquí en Visión 7. Mirá, el legado de estos 10 años, el diseño es definitivamente la constitución de una sociedad democrática fundada en la memoria, en la verdad, en la justicia. Yo me atrevería a invertir esos términos y yo diría que al cabo de 10 años necesitaríamos una justicia de verdad y definitivamente con memoria. Yo creo que ese es el mejor favor que le podemos dar a un proceso de democratización jurídica que fue pleno en este diseño. Hablar, por ejemplo, de la ley de identidad de género, del matrimonio igualitario, de la asignación universal por hijo y embarazo, de los derechos de las empleadas trabajadoras en casas, de la ley de servicios audiovisuales, de la jubilación ampliada para todos, del voto joven, que en definitiva es el desafío para la integración, habla a las claras de una democracia expansiva, de la universalización de derechos y de la inclusión, en donde en verdad no es ni más ni menos que pensar que la democracia no es un punto de llegada, sino que es inacabada y que debe perfeccionarse y debe profundizarse cada día. Y ese yo creo que es en definitiva el principal legado de este diseño y el que hay que concretar con la realización de algunas otras transformaciones. Muy bien, Alejandro, le agradecemos al doctor Alejandro Slocar, presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal de la Nación. Gracias, Alejandro, por venir esta tarde. Feliz de la patria. Igualmente, gracias. Bueno.